Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Ya estamos adentrándonos en el mes de septiembre. Hoy concretamente es día 10 de septiembre, o sea, estamos en el sábado, en el segundo sábado de septiembre, sitio que, o sea, que es un día especial porque en muchas comunidades autónomas desde el día 8 hasta el día 10 se suelen celebrar festividades de vírgenes y tal, y nosotros hoy día 9 pues estamos con el Diálogos en Libertad. Vamos a hablar de un tema importante, porque la sociedad española lamentablemente se está centrando demasiado en cuáles pueden ser las reivindicaciones de Carlos Puigdemont, el que fuera presidente de la Generalitat, fugado a Bruselas en el capó de un coche de manera vergonzosa y que se encuentra, vamos a decir, fugado de la justicia. Pero también hay otro aspecto de todo esto que va a desembocar en el inicio de legislatura y en la presencia de Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del gobierno el próximo 26 de septiembre. En otro de los socios que necesita Alberto Núñez Feijóo, en este caso, o posteriormente Pedro Sánchez, para acceder a la presidencia de gobierno. Estoy hablando del Partido Nacionalista Vasco. Vamos a dejar de lado a otro de los socios que es Bildu, porque aunque va a tener protagonismo, nos vamos a centrar en el Partido Nacionalista Vasco, que es uno de los partidos que a lo largo de los 44 años de democracia ha tenido protagonismo de alguna que otra manera en la gobernabilidad del Estado. Y hoy nuestro invitado es periodista, es vasco, es de San Sebastián, aunque ha ejercido labores de periodista en televisión, bien en la Comunidad Autónoma Vasca durante un tiempo. Luego se nos fue a Londres a ejercer su labor como corresponsal de televisión española en Londres. Afortunadamente ha vuelto de allí, estuvo una temporada también durante el tiempo que Pachi López fue presidente o lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca. Estuvo también haciendo cositas en la televisión vasca, pero claro, con el nido de batasuneros que viene a ser los servicios informativos de la televisión vasca y tal, pues lógicamente salió corriendo. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenos días y un placer estar contigo. El placer es mío y la verdad, o sea, además de periodista, te considero un gran amigo, un magnífico guipuzcoano y sobre todo un gran conocedor de la realidad vasca. Y vamos a hablar de ello porque el resto de las comunidades autónomas, el resto de los españoles y también en Latinoamérica y en Estados Unidos, en aquellos lugares de habla hispana, hay mucho vasco que estará un poco preocupado qué es lo que está pasando en España. Entonces vamos a contarle nosotros ciertas cosas. Y todo empieza con el hecho de la elección de la mesa del Congreso de los Diputados, en donde se presentaban dos candidatas. Por un lado estaba Cuca Gamarra, candidata del Partido Popular, y por otro lado estaba Francine Armengol, expresidenta de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares o Illes Baleares, que se confrontaron en votación en el Congreso de los Diputados. Salió Francine Armengol, a pesar de que en su comunidad autónoma había sido derrotada, era candidata a la presidencia de las Cortes. Era y es una mujer polémica porque de alguna manera ha tenido casos como posibles abusos de menores en su comunidad, y además durante su nombramiento cometió un error grave, y es el hecho de que en su discurso de apertura dio la loa a que se pudiera hablar en catalán, vasco, gallego en el Congreso de los Diputados, pero olvidándose de un detalle importante, y eso, que es que eso no se puede llevar a cabo sin que en la mesa del Congreso y la Junta de Portavoces den el visto bueno. A partir de ahí, Miguel Ángel, se produce una cosa, y es el hecho de que Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez van a consultas a donde Su Majestad el Rey,
y Su Majestad el Rey Don Felipe VI nombra a Alberto Núñez Feijóo candidato a la presidencia del gobierno. Circunstancialmente hubo un desencuentro entre Vox y Partido Popular y a partir de ese momento pues resulta que se ponía en duda la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo pudiera ser candidato a la presidencia del gobierno. Pero a partir de ahí, cuando ya después de una posterior reunión con Santiago Abascal, el líder de Vox, eh, y ya se confirmó que Alberto Núñez Feijóo tenía 172 escaños, pues se comenzó con todo ese proceso. En todo ese proceso está el Partido Nacionalista Vasco. Y claramente, incluso antes de hablar con Alberto Núñez Feijóo de manera oficial, vamos a decir, le dijo que no iba a apoyarle. ¿Por qué crees, Miguel Ángel, que el Partido Nacionalista Vasco, a un partido que más o menos es de su cuerda ideológica o de su cuerda política en organismos internacionales y demás, ¿por qué el Partido Nacionalista Vasco no quiere apoyar a Alberto Núñez Feijóo para la presidencia del gobierno? Bueno, pues yo creo fundamentalmente por una razón. Es porque, como bien dices, comparten ideología. Y eso quiere decir que el PP es el partido que rivaliza con el PNV en el País Vasco. Y sabemos todos que el PNV se ha llevado buena parte de los votos del Partido Popular, porque en el fondo hay una base de ciudadanos vascos de más o menos teoría conservadora, que son gente conservadora, que son de centro, centro-derecha, y que votan al PNV como podían votar o votaron en su momento al Partido Popular. ¿Eso qué quiere decir? Que el PNV, lógicamente, basa parte de su éxito en la comunidad autónoma vasca gracias a los votos de gente del centro-derecha, que en un momento determinado podrían votar al Partido Popular. Esa es una de las Pero Miguel razones. Ángel, se da una circunstancia curiosa y es que el Partido Nacionalista Vasco, que siempre ha sido el partido hegemónico en la comunidad autónoma vasca desde prácticamente el inicio de la democracia, aunque por numerología y otras cosas, en una legislatura gobernó Pachi López con los votos prestados del Partido Popular, resulta que ha perdido 100.000 votos, que todo el mundo dice que está inmerso en una crisis profunda. E incluso se dice que, dada un poco las tendencias que está marcando Pedro Sánchez de cara a futuro, de cara a su estrategia política, que podría perder el Endacari por el hecho de que el PSOE podría pactar con Bildu, que es el brazo político de la banda terrorista ETA. Entonces, si de alguna forma el Partido Nacionalista Vasco, yo considero que va a ganar las elecciones, pero no va a tener el número suficiente de votos para conseguir la Lendakaritza o el Endakari, ¿por qué desprecia al PP? Bueno, pues desprecia al PP fundamentalmente, uno, por lo que digo, porque es su rival, y dos, porque hay unas elecciones autonómicas este año que viene, presumiblemente en primavera, en las que el Partido Nacionalista Vasco no se puede presentar o no tiene la intención de presentarse a esas elecciones en dura pugna con Bildu, habiendo apoyado precisamente a la derecha en el gobierno de España. Es decir, venir con la vitola de haber apoyado a Feijóo y de ser el artífice del gobierno de Madrid, de un gobierno de derechas en Madrid. Ahí, lógicamente, Bildu tendría una baza muy importante, el resto de la izquierda, el Partido Socialista tendría también una baza importante, y al PNV le costaría mucho, por mucho que se diga desde el Partido Popular, que bueno, que no está ya Vox en la ecuación. Bueno, Vox puede que no esté en la ecuación, pero Vox es el elefante en el salón. Y lógicamente, si gobierna Feijóo es porque lo hace con los votos de Vox. Y si gobierna Feijóo con los votos de Vox y con los del PNV, siempre le van a decir al PNV que está facilitando un gobierno del PP apoyado con Vox. Y eso es algo que ya dijo el propio Ortúzar, que de ninguna manera lo iban a hacer, ¿no? Entonces, ahí se Pero juega. Miguel Ángel, se da también otra circunstancia y es el hecho de que tampoco les gusta Bildu y si apoyan a Sánchez, resulta que van a ser socios, cosocios de Sánchez con Bildu. Pero la excusa, o sea, ahí el Partido Nacionalista Vasco, dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, de alguna manera
consideran que habría una implosión interna si el PNV apoyara a Alberto Núñez Feijóo con Vox. ¿Tú te crees que eso es una excusa o más bien ya se está produciendo una implosión interna en el PNV, dado que tiene dos vidas? Es decir, por un lado está el PNV como partido político, pero por otro lado está el PNV como sector económico, empresarial, como parte de la clase media vasca y también de la burguesía, y desde esa perspectiva hay gente que quiere que se pacte con Bildu. Eso está, perdón, con el Partido Popular. Yo animaría a todos los que piensen así a que pierdan toda esperanza. Y lo digo claramente. El PNV puede tener muchas almas y puede haber un sector empresarial que quiera ser de una manera ideológica mucho más conservadora, que quiera tener un gobierno con Feijóo, un gobierno con el PP a nivel nacional, que eso pueda ser aportar mucha más solidez que un gobierno Frankenstein con Sánchez. Pero en estos momentos los buruquíes del PNV, los que toman las decisiones del partido, no están en esa línea. Y yo mucho me temo que el sector empresarial, ese al que muchas veces nos referimos como si fuese una parte fundamental de las decisiones que toma el PNV, yo creo que no están en estos momentos para intervenir o presionar al PNV y decirle que se lancen a apoyar a Sánchez, ni mucho menos. No lo está haciendo Pero ni también, siquiera el tejido perdóname, pero empresarial español. también hay una motivación que podría dar lugar a pensar de que el PNV podría apoyar a Feijóo, porque resulta que cuando hubo el acuerdo famoso de la moción de censura a Rajoy, y durante estos 5 años que ha durado el mandato de Pedro Sánchez, resulta que de los 30 acuerdos alcanzados entre Pedro Sánchez y el PNV para desarrollarlos y que desde el punto de vista estatutario, desde el punto de vista de inversiones, el AVE, por ejemplo, entre otras cosas y tal, solo les ha dado cinco cosas y el resto pues ha pasado del PNV, ¿no? Incluso le ha dado Sánchez un protagonismo muy determinado a Bildu, pero del PNV, si te he visto, no me acuerdo. ¿Eso no podría Sí, motivar quizás hombre, el hecho de que el PNV podría tener una tendencia a apoyar a Feijóo? mira, hubo una declaración, te acordarás, que Ortúzar, nada más terminar la legislatura y cuando todavía estábamos casi en plena campaña electoral en el mes de julio y todas las encuestas apuntaban a que Feijóo iba a ser el próximo presidente del gobierno, Ortúzar dijo una frase famosa en la que dijo, nos han tratado como un Kleenex. Sí, ellos Ujú. sentían que les habían tratado como un Kleenex, es decir, se habían sentido utilizados en el peor término, ¿no? Pero el PNV puede sentirse como un Kleenex en julio y no tener ningún inconveniente en que le vuelvan a tratar como un Kleenex en septiembre. Como un Kleenex en el sentido bueno, ya veremos hasta dónde nos utilizan o ya veremos hasta dónde les utilizamos nosotros, ¿no? El PNV es un partido con unas grandes posibilidades de maniobra política en todos los sentidos, sabe que tiene que estar a las duras de las maduras, sabe que en este momento es un momento complicado porque tienen un duro rival en Bildu, por otras razones que ya entraremos a hablar ahora, Sí. pero yo creo que en ningún momento la dirección del PNV, ni siquiera, aunque Sánchez no les dé nada y aunque Sánchez los esté utilizando para gobernar, ellos están en una línea que creen que es la que tienen que seguir, que es la que el propio Lehendakari Urkullu publicó en El País hace unos días, hablando de la Sí, Convención Constitucional, ¿te acuerdas, no? sí. Entonces, es incompatible que un Lehendakari del PNV haga público un artículo en el que decía lo que decía, una plurinacionalidad con el derecho a decidir, la posibilidad de un referéndum en un año una convención. Eso es imposible con Feijóo y lo sabe. Entonces, Pero vamos a ver, que no hay haya un tren de hecho alta ahí, velocidad, hay un hecho ya, ahí ya importante. vendrá, ya Disculpe, vendrá. sí, pero ahí hay un hecho importante y es el siguiente. Vamos a ver. El PNV sabe que Sánchez lo ha despreciado y que muchas de sus desgracias electorales provienen pues, de que no tiene nada que presentar a la sociedad vasca como mejora desde antes de la pandemia aquí. Por otra parte, esa carta que dices tú de Iñigo Urkullu no es una subida al monte quizás intencionada por parte del PNV para cerrar la puerta con llave de candado y con bloques de hierro a un posible acuerdo con Feijóo.
No, a ver, yo creo que no, yo creo que para mí, yo interpreto esa carta de Urkullu como el pistoletazo de salida de la campaña electoral del PNV en dura pugna con Bildu. Ahora vamos a ver exactamente quién es el más duro, quién demuestra tener dientes más potentes o garras más fuertes ante un Sánchez que va a tener que soltar todo. A Sánchez le van a agarrar de los tobillos y le van a dar la vuelta, van a ver qué sale de sus bolsillos, ¿no? Y yo creo que ahí el PNV Ujú. va a tratar de demostrar al electorado vasco que ellos son los que más consiguen para Euskadi cuando tienen que pactar con Madrid. Porque esa es en realidad la verdadera cuestión de cara a las próximas elecciones autonómicas. ¿Por qué ahora Bildu puede dar el sorpaso al PNV? Lo puede dar porque ha sido, dicho de una manera coloquial, un poco la niña bonita de Sánchez, ha sido el socio preferente, ¿no? Del Partido Socialista de Sánchez. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que una buena parte del electorado vasco empieza a ver en Bildu el partido más práctico, es decir, lo que se decía entonces, el PNV es práctico, bueno, pues ahora Bildu empieza a ser más práctico, ¿no? Y luego por una razón. Quizás porque generacionalmente Bildu se ocupa más de la juventud, No, cosa que bueno, el PNV ha dejado de la mano lo que de pasa es que Dios. Bildu ha dado con la tecla de la esquizofrenia de la sociedad vasca, que es la siguiente. O sea, nosotros vivimos un oxímoron que es el de una juventud que quiere ser nacionalista y de izquierdas. Y Ujú. ahí, ¿por qué? Porque lo han educado en eso. Toda esta generación que tiene ahora entre 30, 40, 50, alguno más, todos han educado en Icastolas en una ideología fundamentalmente en la que se respiraba anti-España y en la que les han hecho creer que lo mejor, lo más molón, lo que funciona y lo que nos hace vivir debajo del paraguas de la tribu de una manera cómoda es ser nacionalista y de izquierdas. ¿Y quién es nacionalista y de izquierdas? ¿De quién es capaz de cabalgar esa Bildu, contradicción? indudablemente. Bildu, Bildu. Oye, Y por eso se llevan el gato al agua. por revolver un poco las cosas, y uno, pues, aunque vive fuera del País Vasco, pues tiene contactos, le cuentan cosas y demás. Esa carta del Endacari no la ha escrito él. No tiene nada que ver alguien, no vamos a decir nombres, por ejemplo, de un foro económico que está funcionando, que ha hecho dos informes bastante realistas sobre la situación del País Vasco, uno dedicado a la juventud y otro a la situación económica real y cómo está la estructura económico-empresarial, comercial del País Vasco. Concretamente me estoy refiriendo del foro económico CEDARRIAC. A mí me dicen, me cuentan o me rumorean de que alguien de ahí ha podido ser el autor de la carta del Endacari, Pero del fíjate, Endacari publicada en El País. ¿Sabes algo? no, pero fíjate qué paradójico, Eugenio. O sea, es decir, el PNV, es decir, los empresarios están por una España plurinacional. Los empresarios vascos quieren una España plurinacional, quieren la posibilidad de un referéndum. Los empresarios vascos animan a Urkullu a que saque una carta de esa índole. ¿Qué tipo de empresario es el que anima a un Lehendakari a poner poco menos que en cuestión la situación, es decir, no digo la Constitución española, porque trataba de evitarlo, casi era como como era eso de hacer tortillas sin romper huevos. No, no, no vamos a tocar la Constitución, no vamos a tocar la Constitución, pero vamos a hacer un país que se va a saltar la Constitución, se la va a pasar por el forro del abrigo. Entonces, eso, Ujú. Pero es que además, qué sector perdona, empresarial? Miguel Ángel, pero es que además se encontrarían con una circunstancia. Pongamos por caso que ese, esa convención constitucional se lleva a cabo. Pongamos por caso que el Endacari acude al Senado, etcétera, 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 y vamos a poner dos alternativas. La primera, que se apruebe y que entonces el País Vasco coja un camino alejado de la unidad nacional de España y todo este tipo de cosas. Ahora bien, el PNV es consciente que si lleva un camino de la independencia o hacia la independencia, que ellos le llaman un mayor autonomismo, un mayor autogobierno, que se puede encontrar, que se puede encontrar con el hecho de que o sea, el País Vasco no puede estar dentro de las instituciones europeas. Mira, Lo digo porque es sí, evidente que no, que si tiene independencia sale automáticamente de la Unión mira, Europea mira, y yo muy particularmente del Banco Central Europeo. te recomiendo, Eugenio, y a los oyentes,
que escuchen una reflexión que hizo hace unos días García Margallo, quien fuera ministro de Exteriores del gobierno del Partido Popular con Rajoy. Hacía una reflexión que hoy, precisamente con más detalle, se recoge en Economía Digital, en el periódico digital Economía Digital. Allí hay una Ujú. crónica estupenda en la misma línea en la que viene a decir, mira, ha habido durante la legislatura anterior, no en esta, que no ha empezado todavía, en la legislatura anterior, eh, el Partido Socialista, Podemos, ahora sumar, el PNV, Bildu, Junts y Esquerra ya tenían hablado, no digo cerrado, porque no es imposible tenerlo cerrado, pero hablado el desarrollo de una situación, de una vía política que fundamentalmente, y lo decía Margallo, y lo decía muy bien además, mejor que lo que lo voy a decir yo ahora, pero voy a tratar de repetirlo, en la que decía, no se va a tocar la Constitución, no va a haber reforma constitucional, no va a haber siquiera referéndum, termino ya, no va a haber siquiera referéndum, no va a haberlo. Lo que va a haber es una reforma por la puerta de atrás, es decir, vía estatutos, de tal manera que ni el País Vasco ni Cataluña se van a ir del Estado español. El Bien, que se va a ir de Cataluña y del entonces lo País que Vasco es pretende el el Estado PNV y español. Juncker, sí, No, sí, no, o sí, sea, pero a ver, es por seguirte un poco y ampliar la reflexión. Entonces lo que pretende el PNV y también Juncker sí en Cataluña, e incluso Esquerra, es un vaciamiento del Estado en el País Vasco y en Cataluña para que de esa forma vamos a decir que hagan el papel de independientes dentro del Estado español. O sea, que no haya, exactamente, vamos a decir, gobernadores civiles y que el Estado exactamente. quede reducido a la mínima expresión, No, ¿no? no, es que no solamente es eso, Eugenio, es con leyes, es decir, ya ni siquiera el Tribunal Constitucional va a ser el tribunal máximo para poder decidir qué se hace o no se hace, si es correcto o no, porque habrá una relación de bilateralidad entre los gobiernos vasco y catalán por un lado y el gobierno central por el otro. Habrá leyes propias, habrá un desarrollo por la puerta de atrás, que es la puerta estatutaria, en la que Sí. habrá una salida del Estado español de las comunidades, de tal manera que ellas van a gozar de la ventaja de no salirse de las instituciones europeas, porque van a seguir formando parte del Estado, pero ausente el Estado en esas comunidades. Pero ellos se dan cuenta de que, dada la actual composición de las dos cámaras, y hablando particularmente de la Cámara Territorial, que es el Senado, eso no podría llevarse a cabo por la mayoría absoluta del Partido Popular, unido a otro hecho que es importante, que es que el Partido Popular es mayoritario también en la conferencia de presidentes, que de alguna u otra forma tendría que intervenir en todo esto de ese supuesto nuevo estatuto, esa reforma, etcétera, etcétera, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, yo no soy un especialista en cuestiones legales, menos en el Parlamento, pero lo de gobernar a base de decreto y lo de legislar a base de contar con el apoyo y las bendiciones de un tribunal constitucional, que también lo tienes de tu parte, porque lo que va a hacer el señor Conde Pompidou, pues ya sabemos más o menos por dónde va a ir. No sé exactamente. Me imagino que el Senado tendrá que hacer en ese sentido ser un baluarte y ser un contrapeso en esta situación. Pero yo no sabría decir si eso es garantía, si eso es posible o qué batalla se puede librar en ese aspecto, ¿no? Pero que lo van a intentar, es decir, que Eso está clarísimo. teniendo como tienen la capacidad de gobernar, lo van a intentar. Y esa es la forma. Miguel Ángel, hubo un intento de conversación entre Alberto Núñez Feijóo y el Endacari. En esa conversación se hablaron de cosas como podrían ser el eje atlántico, liderado por Urkullu, aunque también está la Comunidad Autónoma de Galicia, en donde está Alfonso Rueda como presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia en ese organismo. Y en el eje atlántico, una de las aspiraciones que tiene el PNV es convertirse como una especie de Luxemburgo y ser él el que lidere todo ese eje atlántico que va desde Galicia hasta parte del sur de Francia y de esa manera tener una fuerza. Luego, por otra parte, se habló también de la posibilidad de un plan de inversor para que de una puñetera vez el tren de alta velocidad llegue al País Vasco. No podemos olvidar que aunque el PNV de alguna forma está hace 40 años interviniendo en la gobernabilidad de España, todavía el tren de alta velocidad no ha pisado
no ha pisado el País Vasco desde el punto de vista de que puedas llegar de un Madrid a San Sebastián o de un Madrid a Bilbao por menos de 6 horas, ¿no? También se comentó otro tema que puede ser importante y que es decisivo. Por un lado, lo que son los trenes de cercanías, viene en la margen izquierda de Bilbao, que parecen la chocolatera de Guernica y no lo que son los trenes. Y algo que tú conoces muy bien, que es el tren Topo, el que va desde Guipúzcoa a Francia, que está en unas pésimas condiciones. A partir de eso, supongamos que las transferencias de cercanía se le dan a la comunidad autónoma vasca, se le da el AVE, se arregla el tema del topo y luego, por ejemplo, habría una cosa que puede ser importante como es el tema de las transferencias. En esas transferencias, y dime si estás tú de acuerdo o no, hay un hecho que para el PNV es absolutamente importante, como es el tema del cobro del IVA. Hay que recordar, por ejemplo, que la Diputación Foral de Vizcaya tiene dentro de su hacienda al Banco Bilbao Vizcaya, a Iberdrola, Petronor y alguna otra más empresas importantes que van pagando el IVA a la Diputación Foral de Vizcaya, lo que suponen aproximadamente unos ingresos anuales de 500 millones de euros. Y el PNV pues querría duplicar esta cifra, pero a lo mejor pondría una inversión en una planta que hay por ahí por la Morevieta desde el punto de vista de eso para compensar y llegar a los 1.000 millones. ¿Tú ves factible esas peticiones que podría hacer el PNV como para que un Alberto Núñez Feijóo las pudiera aceptar? Hombre, todo ese tipo de cuestiones, por supuesto que las aceptaría Feijóo, mientras, claro, es que, Eugenio, en esa reunión se habló de muchas cosas, menos de una fundamental, porque Urkullu no le dijo, oye Alberto, mañana voy a publicar en El País una carta en la que voy a decir lo que voy a decir. No se lo dijo. O sea, es decir, Feijóo se encontró con la carta en El País después de haber hablado la víspera con Urkullu. Estamos Mm. en dos planos absolutamente distintos. Por supuesto que Feijóo le podría dar cuestión de transferencias y demás, porque ese es un modelo de país y de Estado tal y como lo hemos concebido hasta ahora. Un PNV negociador, un PNV práctico, un PNV que mira por las cuestiones económicas, en base a diputaciones, en base a las transferencias de ferrocarril y demás. Y ahí, por supuesto, el Estado puede jugar un papel, yo te doy, tú me das, y ahí hay un entente. Pero no, no. En lo que entra Sánchez con su gobierno, en lo que entra Sánchez en su acuerdo con los independentistas, con Bildu, con Esquerra, con Junts, es un concepto de país absolutamente diferente. Es un concepto de país en el que a Cataluña se le va a negociar la financiación económica hasta el punto de que va a entrar en una financiación similar a la que tiene el País Vasco con el cupo. Sí, Vamos a tener dos comunidades. precisamente en ese punto, Miguel Ángel, No has nosotros que tenido. ya tenemos una cierta edad, te acordarás que cuando Tarradellas vino del exilio y se reunió con Adolfo Suárez, le ofreció a Adolfo Suárez un estatuto en el que había algo parecido a lo que era el cupo vasco, y posteriormente también Felipe González también le ofrecía algo parecido, que coincidía además con un escándalo que se producía en Cataluña, que muchos no se acordarán por razón de edad, que era el escándalo de Banca Catalana. Nunca lo aceptaron los catalanes. Entonces, de alguna manera, pues el modo de financiación era distinto entre Cataluña y País Vasco. Pero yo te digo, en ese modelo que se pretende de nueva nación, y en la Carta del Endacari hay un tema, él pide la nación vasca o una convención respecto a la Constitución, pero se olvida de una cosa importante el Endacari, creo yo. El Endacari, al pedir la nación vasca, no se acuerda de que hay 250 entre 200 y 250 mil vascos que han sido exiliados del País Vasco por causa de ETA y que viven en el resto de España y que de alguna otra forma, no de manera voluntaria, han perdido sus derechos
de políticos y sus derechos de poder hablar y opinar. Quizás no es eso muy crudo, muy duro para hablar de una nación vasca sin que todos los vascos puedan hablar con respecto a esa necesidad, ganas o no ganas de tener la nación vasca. Bueno, Eugenio, yo creo que desgraciadamente no es una cuestión que le quite el sueño a Urkullu ni al PNV, desgraciadamente, pero no creo que esté ni entre sus sensibilidades, en un momento determinado, un acercamiento a las... No hemos ido con las víctimas, no hemos ido con las personas que se fueron como tuvimos que serlo y se golpea el pecho de vez en cuando un poco y queda muy bien, pero luego medidas reales no ha tomado ninguna. No ha ayudado Ujú. para nada. No ha Está claro. admitido nada de nada. Ha seguido en su creando chiringuitos, porque es así, no voy a decir nombres, pero tú los conoces en el gobierno vasco, en los que están por reconocimiento de las víctimas de ambas partes y no sé qué, de un conflicto. Bueno, a partir de ahí ya dices, ¿qué puedes esperar que tenga, qué mínimo reconocimiento a todas esas personas que tuvieron que irse por lo que se fueron, tantas personas que han perdido sus derechos en el País Vasco, etcétera, etcétera? No tienen el más mínimo interés. Están en otra. Están en lo que te quería terminar de decir antes, en la creación de un Estado en el que haya dos naciones importantes, que son Sí, Cataluña y el País Vasco, que con sí. sus privilegios y Ujú. quien sea solidario, quien va a tener que ser solidario con el resto, o solidaria con el resto del país, va a tener que ser Madrid. Y ahí matan Ujú. dos pájaros de un tiro. Es decir, a Madrid ¿Y qué la van pasa con Navarra? con Navarra, ese será otro peldaño que venga después. En el momento en que vean madura esa fruta, en el momento en que vean que a Navarra ya le han ido colonizando desde el punto de vista del euskera, fíjate, ahora lo podrían hacer, lo podrían intentar. Tienen en el gobierno de Navarra, están el PSN, o sea, el Partido Socialista, está Geroa, que es el PNV, están, no sé cómo se llaman los de Podemos ahí, pero tienen otro nombre, y está Bildu. Mm, Es decir, tienen sí, mayoría en el Parlamento. Podrían sacar adelante la transitoria 6, si no me equivoco, Puerta. corta, de Navarra para convocar un referéndum. Lo podrían hacer perfectamente. Otra cosa es que ahora le tiemblen las piernas a Chivite en ese tema y no quiera entrar en esa cuestión. Pero eso vendrá. Y vendrá en el momento en que se creen dos nacionalidades potentes, como son así, con sus privilegios, porque van a ser privilegios para catalanes y para vascos, en el que Navarra también quiera estar en esa y quiera seguir utilizando su foralidad para seguir estando en esa. Y lo harán. El momento en que lo vean, lo harán. Y quien va a ser la pagana de esto va a ser Madrid. A Madrid la van a estrangular. La van a estrangular, le van a intentar que todas esas ventajas fiscales y ese dumping del que le acusan a Ayuso se quede sin ninguna posibilidad. Y quien va a tirar del carro del resto de las comunidades autónomas en España va a ser Madrid, bueno, junto con Andalucía, que afortunadamente parece que despega más, pero va a ser, y ahí están, por un lado, los catalanes y por otro lado está Urkullu y compañía, o los que vengan el año que viene, disfrutando de las ventajas que le va a dar como auténticos países de primera vía o de vía desarrollada, más allá de que luego vengan unas transferencias X, A o Y, pero que irán llegando y a ese carro se sumarán los que quieran sumarse y se sumará Navarra y ahí estará el PNV. Lo que pasa es que, bueno, luego serán los siguientes que hablamos del tema, ¿no? ¿Qué quiere ser el PNV de mayor o el PNV cuando se jubile? Cuando se jubile, ¿qué va a hacer el PNV, no? Cuando veremos a ver exactamente qué pasa. Porque al final, igual, esos deseos de independencia y esos deseos de convertirnos en una nación y demás se cumplen. Se cumplen, pero con Bildu en el gobierno. Y entonces a ver qué pasa. Por otra parte, vamos a ver, analizando que a lo largo de los años y desde el principio de la democracia, y a ver, cuando se celebra el último domingo de septiembre, aquella fiesta famosa de Vitoria en la Campa, o cuando se ha hecho el Aberri Eguna y demás, siempre hemos visto a personajes como Josep María Durán y Lleida, hemos visto a personajes de la antigua Convergencia Democrática que hoy es día Jus en los actos del PNV y viceversa. Sí. Hoy día hay que decir que ambos tienen representación en Bruselas y de alguna forma, ¿tú crees que pueden actuar de manera coordinada en todo esto? Sí, sí, absolutamente. Yo creo que están coordinados. De la misma manera que Bildu va de la mano de Esquerra y lo ha ido y Esquerra quiere ir de la mano de Bildu porque es, lógicamente, dos movimientos que comparten.
por decirlo de alguna manera, pero enemigo, que es lo que ellos consideran enemigo, que es el Estado español, el gobierno central y demás y tal, arrebatarle el mayor número de competencias, cambiar el modelo, incluso alterar la Constitución, incluso voy más allá, poner en cuestión la monarquía. O sea, lo Sí, sí, comparten sí. todo, Ahí tienes la cosa esta que ha ocurrido con el barco que se está, o sea, con el bribón que se estaba construyendo con respecto a Su Majestad el Rey y una proposición o sea, una actuación que ha hecho el PNV ha paralizado todo el tema, ¿no? sí, O sí, sea, por eso que vayan contra la monarquía no es nada extraño. por eso, comparten absolutamente todos los objetivos. Entonces, claro que están coordinados y Entonces, saben. entonces, Miguel Ángel, podríamos decir de alguna manera y planteándonos que hay una investidura el próximo 26 de septiembre de Alberto Núñez Feijóo y que se pueda producir a mediados de octubre o finales de octubre otra posible investidura de Pedro Sánchez, podría darse el caso de que la estrategia del Partido Nacionalista Vasco y de lo que de Junts per sí fuera quizás abstenerse en una investidura y abstenerse en la siguiente investidura y provocar unas elecciones generales, por ejemplo, para el 17 de enero. No, yo lo descarto. Yo lo descarto. Yo creo que Feijóo va a obtener sus 172 apoyos y Sánchez va a llegar con los apoyos suficientes de Junts y del PNV y de quien haga falta. Sí, lo tienen O sea que cerrado. no ves una repetición de elecciones. No, no lo veo. No veo porque por mucho que jueguen ahora a Puigdemont a decir en Bruselas que si tal, y tira por la elevación, ¿no? Y pide referéndum y, y la amnistía y el reconocimiento y demás y tal, mira, de una manera por detrás o encubierta o como suele hacer Sánchez con una urna detrás de las cortinas, lo harán y acabarán teniendo los votos. Y ya veremos luego qué es lo que hay. Pero ahí, es que hay un objetivo claro, comentaba antes, Eugenio, comparten estrategia y luego, ¿les interesan las elecciones? No les interesa, para nada. Están en una situación de privilegio, de privilegio. Mm. Los nacionalistas y PNV, Junts, Bildu, demás, son todos derrotados en las elecciones, excepto Bildu. Han sido derrotados en las elecciones. Y Sí, saben porque, que, por ejemplo, Junts per sí ha sacado menos no, votos que el claro, Partido Popular en Cataluña, lo cual es exacto. increíble, ¿no? Sí, sí. Entonces, ellos saben que ir a unas elecciones, lo único que puede ocurrir es que Sánchez tenga más fuerza o que Feijóo tenga más fuerza. Es decir, que ellos pierdan en este reparto, pierdan protagonismo y pierdan fuerza. Están en un momento de fuerza idóneo, fantástico, y no lo van a dejar pasar. Sánchez es un chollo y los chollos no se dejan pasar. Y hablando ya, volviendo otra vez a lo que es la disputa vasca en la comunidad autónoma vasca con respecto a la hegemonía nacionalista, es decir, desde que ETA, o sea, antes de que ETA dejara de matar, siempre se decía, ¿qué pasará cuando ETA deje de matar y llega un momento en que hay una confrontación entre PNV y Bildu para ver cuál de los dos es hegemónico? Estamos ya en ese momento, ¿no? Efectivamente. El PNV ha perdido 100.000 votos en las generales. Hay gente que dice que el PNV se va a dar un bofetón. Yo pienso que se puede dar un bofetón, pero no que pierda las elecciones, porque hay una cosa clara. De los tres territorios históricos, que es como llamamos en el País Vasco las provincias, la Mm. provincia de Vizcaya es la de mayor número de habitantes. Tiene, si no me equivoco, 1.200.000. Sí. Ahí el Partido Bueno, Nacionalista es hegemónico y dudo mucho que pierda, aunque Bildu le está comiendo mucho terreno en los núcleos rurales y también está empezando a penetrar en la ciudad. Y Guipúzcoa, por supuesto que va a ser de Bildu. Y Álava es a mí la que me sorprende, porque, a ver, Álava es un híbrido entre vasco, que recibe gente de Burgos, que recibe gente de Logroño, que recibe gente de Navarra, aunque está la CUAI y se trasladaron 7.000 funcionarios del gobierno vasco, pero que Álava tenga la posibilidad de tener un alcalde de Batasuna o que la Diputación Foral haya podido estar casi en riesgo, la verdad que se me hace a mí particularmente sorprendente, pero en ese litigio que hay entre PNV y Bildu, tú ves que Otegi le gane a Ortúzar y a Urkullu.
Estoy hablando en el cómputo Sí, general. sí, no, No, en sí. Vizcaya digo yo que no, Yo creo pero que en el cómputo no. general, Pues yo tengo mis dudas. Yo creo que sí que puede, yo creo que puede ganar el PNV, pero pueden andar muy igualados, pueden andar muy igualados. Porque, fíjate, dices lo de Álava, ¿no? Lo de Vitoria, que va a tener un alcalde de Bildu, ¿no? Nos resulta raro. Lo que pasa es que tanto a ti, Eugenio, como a mí, que ya peinamos canas y que ya hemos conocido una Euskadi muy concreta, hemos conocido una Álava ya muy te voy concreta. a poner un caso y perdona, mi padre azcoitiano, guipuzcoano, en el año 1945 fue a Vitoria, a los corazonistas, que está justo pegado al Palacio de Juronea a estudiar para hacer, para primero para poder reafirmar bien y poder estructurar bien el hablar en castellano. Y en segundo lugar, para hacer el bachillerato mercantil, porque mi padre hizo intendente, o sea, era intendente mercantil. Pero quiero decir, en eso lo que significaba Vitoria para un guipuzcoano o un vizcaíno desde el punto de vista de que era otra cosa distinta a las dos provincias, ¿no? Pero Sí, pero eso, como bien has dicho, ¿tú crees? Eugenio, era 1945, ¿no? Exacto. Pero hoy en día, vamos, hoy en No hay día, nada aunque que ver. En Vitoria no se habla mucho vasco y todas estas cosas, hoy día ya sí, porque las nuevas generaciones No, sí, no les queda otra por cuestión de educación. Pero entonces, o sea, tú dices que el PNV puede ganar por poco. sí. Lógicamente tendrá al Partido Socialista porque no le queda otra, porque si no sus dirigentes y cuadros no van a poder cobrar dinero tanto de la Diputación de Vizcaya como de la Diputación de Álava y demás. Y Sí. esos votos que le pueden faltar, porque a ver, el PSOE o el Partido Socialista de Euskadi puede andar de 10 a 12 diputados. Pongamos que el PNV ande entre 20 y 25 dentro de una horquilla baja. ¿Y qué pasa con el PP? Bueno, mira, hay un problema, volviendo al tema de antes, enganchándolo con anteriormente, un acuerdo, por ejemplo, de Feijóo con Urkullu, con Ortúzar, un acuerdo con el PNV, sería, no voy a decir un rejón de muerte para el PP, pero sería una banderilla de castigo tremenda, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos sabemos cómo funciona el PNV. El PNV pasaría por encima del PP vasco. El PP vasco, desafortunadamente, se quedaría como un segundón, como una sucursal del PP de Madrid, y ahí no pintaría nada. Y ese es el verdadero problema que hemos vivido en los últimos años, que es que el protagonismo del PNV en el gobierno de Madrid ha generado muchas veces el vaciamiento del constitucionalismo en el País Vasco. Pero Eh, también, a ver, no tiene culpa Madrid de eso y te digo por lo siguiente. El PP ha llevado a cabo distintas etapas hasta el asesinato, por ejemplo, empezando por el asesinato de Gregorio Ordóñez, que fue la primera fuerza política en el Ayuntamiento de San Sebastián inmediatamente después. Ocurrió el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero vamos a decir que el PP lleva de 14, 15, 16 años en el País Vasco, que es algo así parecido al conjunto vacío, porque Madrid, o sea, desde que ETA sobre todo no ha matado. Parece que Madrid se ha olvidado de sus militantes en el País Vasco desde el punto de vista de darles fuerza, sí, darles potencia, darles voz. Ni los medios de comunicación de alguna forma sacan cosas que suceden en el País Vasco que afectan a militantes del PP y no se entera nadie, ¿no? pero eso también coincide, esas fechas que dabas tú, Eugenio, coincide con los gobiernos de Aznar, que pactó con el PNV, y fundamentalmente los de Rajoy, en los que luego se encontró que le pagaron como le pagaron la investidura. O sea, pero durante mucho tiempo el PNV iba como, en fin, como Sancho el Fuerte a las Navas de Tolosa. O sea, iba a Madrid a arrebatar y a volver a Euskadi diciendo, mira lo que traemos aquí, ¿no? Y ellos han alardeado de esa postura política, y eso ha sido lo que les ha dado tanto rédito también en el País Vasco, y lo que ha hecho que mucha gente conservadora viera en el PNV un poco menos que un partido de Estado, un partido que colabora con el Partido Popular en Madrid y que hace lo mejor que puede para el resto de los vascos. Y eso ha fulminado al Partido Popular en el País Vasco y al constitucionalismo. Y eso ha hecho también que hubiera un vaciamiento constante y continuo del Estado español en el País Vasco. Se ha ido vaciando, se ha ido gente, no, y se ha ido gente, y se han ido instituciones que tienen que ver con el Estado español cada vez menos, cada vez menos.
¿Y ahí qué ocurre? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el PNV, durante mucho tiempo, que han sido los que han organizado la educación en este país me refiero en este caso en el País Vasco, todos sabemos que en las Ikastolas fundamentalmente, en los colegios, en los concertados, no concertados, haciendo desaparecer el modelo A en castellano, es decir, forzando a los chavales a que hablen euskera aunque su idioma materno fuese el castellano, a una generación de muchos inmigrantes en los que no saben absolutamente nada de euskera constantemente, ¿no? El JQ, ven ahí con el euskera, dale que te pego. Que han estado ahí. ¿Qué ocurre? Que mucha gente joven, y volvemos a lo de antes, se ha volcado con la ideología que en este país es la dominante, la más cómoda y la que le hace sentirse mejor a un chico joven, que es ser de izquierdas y nacionalista, sentirse vasco y progresista. Entonces, eso Sí, Bildu lo ha lo que está encajado de moda, ¿no? perfectamente. Ser anti, o sea, es el nuevo modelo de ser anti-español y sentirse vasco, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que también es cierto, y volviendo al tema que decías del PP, es cierto que hay una parte de la juventud vasca que también, cada vez con más valentía y sin miedo, se sienten españoles y dicen que son españoles. Porque hay muchos chicos aquí, pues que se van dando cuenta también. Mira, me lo decía, no decía la persona, pero es muy conocida, una persona que da clases de inglés en un instituto aquí muy cerca de Donosti, que decía que hay muchos chicos jóvenes, alumnos, que son de familias emigrantes, sobre todo latinoamericanas, que en su casa hablan castellano, hablan español, y están en las icastolas, venga, venga con el euskera. Como suele decir Sabater, tan horrible es la imposición o la prohibición de un idioma como la imposición. Y la imposición del euskera está generando rechazo en una parte importante de Sí, gente sí, sí, joven sí, sí. en el País Vasco que dice que le están metiendo poco menos que el euskera con embudo cuando no es su idioma y se encuentra con que tiene 17, 18 años, quiere Además, estudiar y no habla bien castellano. hay una circunstancia curiosa, Miguel Ángel. Tú y yo más o menos somos de una generación muy parecida, nos llevamos muy poco tiempo. Yo soy del interior de Guipúzcoa y tú eres donostiarra. Yo nací en un pueblo del Urola, que es Azcoitia, y yo vivía con mis padres. Mi madre no habla castellano, pues perdón, no habla vasco. Mi madre es navarra, pero no habla vasco. Mi padre sí, y mis abuelos. Yo soy vasco parlante. Yo solo en casa hablaba vasco con mi padre. Lleva 32 años muerto mi padre y te aseguro que hablo vasco perfecto. Tú eres donostiarra. Yo me acuerdo que cuando iba con mi padre a Donosti, que solíamos ir a cosas y luego nos dábamos una vuelta por el Vallés a comer el típico bocadillo de casa alcalde y demás, más de un amigo de mi padre me ha dicho a mí, oye, chaval, no hables vasco que pareces un baserritarra. Te estoy hablando de los años 73, 74, que yo tenía 10 años y joder, iba con el padre y las gildas del Vallés, el bocata de jamón de Casa Alcalde, o que ibas a las regatas, o que ibas a comer eso, y resulta que te decían, coño, no hables vasco que pareces un cateto, ¿no? Y fíjate Mira, ahora. ya, si me das 2 minutos, Eugenio, si me das 2 minutos, te voy a contar brevísimamente la historia de mi familia y lo que fue el euskera. Mira, mi familia materna, no los paternos, los idígoras vienen de Oñate, pero mi familia materna, yo soy Urrezola, de segundo. Mi abuelo, José Antonio Urrezola, nació en 1890 en Amezqueta. Amezqueta, un pueblito muy pequeño en el barrio Ugarte, en Amezqueta, muy cerca de Tolosa. Era analfabeto, no fue a la escuela nunca, jamás, no aprendió ni a leer ni a escribir, siempre en el baserri, en el caserío, ¿no? Como eran muchos hermanos Ujú. y demás, de joven, alguien le dijo, bueno, cogió el tranvía y se vino a Donosti. ¿Por qué? Porque había trabajo entonces en la fábrica de Lizarriturri y Rezola, que está aquí donde yo vivo. Sí, 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 sí. Estaba. Los cementos Fabricaban Rezola, que además tiene una historia preciosa, cómo se preciosa. configuró la Exacto. fábrica y un pueblo alrededor de la fábrica, ¿no? Tiene una Exacto. historia preciosa, pero en otro Bueno, momento a lo mejor lo tocamos. bueno, en esa fábrica que es la que se fabricaba entonces el jabón lagarto. Bueno, Sí. ahí durante la guerra de Marruecos, hacia 1920, se militarizó esa fábrica, porque hacían candelas. Bueno, pues Ujú, ahí lógicamente hizo falta mano de obra. Estoy hablando de 1920, hace más de un siglo, ¿eh? Entonces mi abuelo, un ujú. poco por esa situación, vino un hombre, fíjate, un casero con 20 y pocos años, un casero que no hablaba castellano, pero enganchaban y entró como de mano de obra, pues, de obrero básico fundamental en las fábricas aquí, ¿no? Y ahí conocí a mi Mm. abuela, que era de un caserío entre Ireldo y Usurbil. También Sí, analfabeta, también analfabeta.
también analfabeta. mm, Había nacido aquí cerca de San mm, Sebastián, pero no había venido al colegio nunca. Había nacido en 1890, 1892. Claro, gente que no mm. ha ido nunca al colegio de Baserritarras. Bueno, no hablaban castellano, ninguno de los. Mi abuela un poco más, porque había tenido más contacto en Donosti. Bueno, cuando estalló la Guerra Civil Española y mi abuela se fue con mi madre y con sus hijos, se fue al exilio, se largó a refugiados al extranjero, a Francia, mi abuelo ya era mayor y se quedó aquí en Donosti. Luego siguió, bueno, no podía trabajar, no podía encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque no hablaba bien castellano. Y como no hablaba bien Claro. castellano, había todo el requeté que entró de Navarra en Donosti, que lo tomó a sangre y fuego, porque fue así, se hicieron con Mm. los cargos de trabajo que había en ese momento en fábricas, ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien como mi abuelo no tenía opción. ¿Por qué? Porque no hablaba el idioma que había que hablar en ese momento para tener un trabajo, que era el español, que era el castellano. Y en mi Está casa, claro. mi madre le tuvo que decir que en mi casa se hablaba euskera, mis abuelos no hablaban otra cosa, los gitanos hablaban Mm. más que euskera entre ellos, y nosotros hablábamos en euskera, se prohibió. Y mi madre dijo, ahí está, se acabó. ¿Por qué? Porque los chavales no van a seguir con el euskera en la calle, tenemos que hablar Está castellano claro. y se acabó el euskera en mi familia. Está claro, pero te voy a poner otro detalle porque, a ver, para mucha gente igual le parecen tonterías, pero son detalles importantes para que se vea cómo se ha trabajado el tema del nacionalismo en el País Vasco. Me juego contigo lo que quieras, un pincho en el Vallés o en el Casa Alcalde, a que cuando tu abuelo era pequeño, el que decidía en su familia quién estudiaba o no estudiaba era el cura del pueblo, que era el que daba la clase a los chavales. ¿Me equivoco? Sí, lo que pasa es que yo creo que no, yo en mi caso de mi abuelo no tengo tampoco constancia demasiada, porque vino a la mezqueta, dejó el caserío y nunca he sabido siquiera el caserío en el que estaba. Así como mi abuelo paterno, sí, mi abuelo paterno nació, fíjate, nació en una ermita entre Arechavaleta y Aramayo, era casi a la vez. Pero ya sí, ya se educaron en castellano, fueron al colegio, era otra, no sé por qué Y razón. luego al Y sí es seminario para verdad que estudiar una fueron, carrera si tocaba, ¿no? y claro, no, bueno, luego eran todos carlistas. Eran todos Mm. carlistas. En esa zona. Luego derivaron unos hacia el PNV y otros hacia el carlismo, al tradicionalismo, ¿no? Pero eran todos carlistas en esa zona, no, no había otra opción, que luego son todos, Me suena mucho eso de mi propia casa, claro, y eso. porque mi abuelo era también analfabeto, les daba clase el cura del pueblo. Mi abuelo terminó, a ver, luego fue empresario y fue un empresario bastante importante dentro de la comarca guipuzcoana de donde somos originarios, pero lo cierto es que mi abuelo murió en el año 81 y se seaba, o sea, no te terminaba una frase y y los verbos te los hacía en infinitivo, ¿no? Por cómo era así lo que había aprendido. Miguel Ángel, la verdad que ha Bueno, pues sido esos un placer. los nietos de esos, todos los nietos de esos en esa zona son todos de Bildu. Mm. Es así, es así, Así, lamentablemente. es Miguel así. Ángel, ha sido un placer, ha sido un honor tenerte en Diálogos en Libertad. Creo que si la gente analiza bien lo que hemos dicho tú y yo, se dará cuenta de mucho de lo que está pasando, pasa y pasará en nuestra tierra vasca. A mí, sinceramente, me da mucha pena porque yo, como tu padre, tu abuelo y tal, tenemos una tradición de cierto sentimiento español y no me oculto en decirlo, pero amamos a nuestra tierra por encima, o sea, por encima de todo, porque sobre todo si estás fuera, porque es el arraigo que tienes con tus raíces, ¿no? Miguel Ángel, gracias por todo, es un placer, espero verte pronto y sabes que Diálogos en Libertad es tu casa. Y amigos y amigas de Diálogos en Libertad, la verdad que hoy ha sido un programa muy bonito que hemos hecho dos periodistas vascos, hemos hablado sin tapujos y os hemos querido enseñar la realidad de lo que viene y de lo que puede venir. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Muchas